Buenas tardes, compañero León Luis Galarza Rosasa, gobernador del distrito H3. Primer vicegobernador y coordinador GLT del distrito H3, Ronald Puma Guzmán, no está presente en este encuentro por motivos de salud. Apreciados compañeros leones, y a la señora Lila del Águila, promotora del Centro del Adulto Mayor de Surco, e invitados todos. León Luis Galarza Rosasa, gobernador del distrito H3, pido abrir esta reunión. Te pido abrir esta reunión. Gracias, asesora de la familia de la mujer Luz Alcázar. Estimados amigos que están esta tarde conectados, sean bienvenidos. Gracias, Luz, por la oportunidad de abrir esta charla del ciclo que viene organizando la coordinación GLT y la asesoría de la familia y la mujer. En esta oportunidad vamos a tener una interesante charla, Sufrimiento, un misterio que habla. Pocha Díaz de Urbina. Seguros estamos que al final de esto vamos a estar más enterados de este padecimiento, que veremos qué nos dice Pochita. Igualmente estaremos confortados porque es una forma de sobrellevar algo que lamentablemente se está volviendo un poco habitual en estos tiempos de pandemia. Sin más, y agradeciendo la presencia de ustedes y felicitando a la asesora de la familia La Mujer Luz, damos inicio a esta charla. Muchas gracias. Me complace presentar a la ponente del día, la compañera León, licenciada Felipa Díaz de Urbina, quien tratará el tema El sufrimiento, un misterio que habla. Nuestra ponente es diplomada en Teología Pastoral Sanitaria en la Pontificia Facultad de Teología de la Universidad Teresianum de Roma, en el Instituto Internacional de Teología Pastoral Sanitaria Camilianum, Italia. Diplomada en el curso de profundización pastoral de salud del Instituto Pastoral y Humanización en Salud Camilo Cefosa. Ella se ha dedicado promoviendo y o fundando diversas instituciones para brindar apoyo a hermanos enfermos, ancianos, discapacitados, etcétera, y o capacitando, asesorando en proyectos, todos ellos ligados al servicio del prójimo. Por último, pero no menos importante, es una compañera León con 18 años de servicio en el Club de Leones de Perú. Démosle la bienvenida a la compañera León Felipa Díaz de Urbina, como cariñosamente la llamamos Pochita. Muchas gracias, querida Luz. Muy buenas tardes con todos. Gracias, querida amiga Luz. Gracias, apreciado gobernador Luis Galarza. A mi muy querido amigo Ronald, a quien le deseo pronta recuperación. A la señora Lila del Águila, por las coordinaciones con el CAM, y a todos quienes se han tomado su tiempo para asistir a esta reunión. Hoy estoy con ustedes para tocar un tema muy importante y muy actual, como lo es el sufrimiento, y en este caso vamos a desarrollar el sufrimiento, un misterio que habla. Hay muchas definiciones, muchas interpretaciones en cuanto a la definición de lo que es el sufrimiento. Filósofos, religiosos, psicólogos, investigadores, grandes estudiosos, grandes mentes brillantes, interpretan el significado del sufrimiento. Y todos convergen en algo muy simple, muy sencillo, como lo es que el sufrimiento no se trata más que de una sensación consciente o inconsciente que se ve reflejada. Díganme, ¿ustedes pueden ver bien en la pantalla del PowerPoint? Un momentito, porque las imágenes me están tapando algo que necesito. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, perdón.
Se ve bien, sí, pero yo no lo puedo ver y yo soy muy primitiva con esto de las, perdón, estoy teniendo un problema acá con el mouse. No sé Pochita, qué- se ve bien. De repente lo que Sí. tienes que hacer es, te ha salido una imagen que dice siguiente. Sí, pero el mouse no me quiere ir. No se moviliza. Voy a poner escape un ratito y lo vuelvo Ok. a poner, por favor. Sí. Ya. Ya estás, Creo que ya está, Ivonne, hazme un favor, ¿cómo hago para eliminar la pantalla? Porque me impide ver todo la pantalla del PPT. ¿qué es lo que necesitabas, Pochita? En lo que estoy compartiendo, en el PPT, sobre la imagen del PPT que yo estoy proyectando, me sale la imagen de algunos integrantes del Zoom y no me Ya. permite ver completo la pantalla. Ya, en la parte superior tienes un cuadradito que dice View, si es que está en inglés. En la parte No lo superior veo. derecha, en la parte superior derecha, en la esquina superior derecha hay como un cuadradito. ¿El mute? Sí, y pon pantalla completa. Full screen. ¿Dónde están los puntos suspensivos? Algo, sí, a ver, allí en la parte. Mute, stop video, choose virtual background, choose video filter, pin. No, en la parte superior, Pochita, estás viendo la parte inferior derecha. Ve hacia la parte superior derecha. Ya. Ahí donde dice View. Espérate, sabes que yo soy cavernícola con estas cosas. En la parte superior derecha, Pochita, arriba. Lo tengo, pero Ya, me sale clic. una ventana. Haz clic allí, en esa ventanita haz clic. En la ventana, a ver. En esa ventanita que dice View, que es como un cuadradito con 3 puntitos. ¿Lo viste? No. Tu mouse lo veo que está estático. Sigue subiendo tu mouse en la parte de arriba del propio, no en tu PPT, no en tu PPT, Pochita, sino en la parte. No importa. Me ha salido algo que dice Talking, 8:10 de Urbina, y eso no me va a impedir ver la pantalla para poder avanzar. Ya, Pocha, entonces haz una cosa, la imagen de todos los participantes, haz clic sin soltar y mándalo hacia un costado, a ver si te resulta. Sí, lo minimicé y me ha quedado solamente una pequeña ventana que dice Talking, Pocha de Urbina. Ya, está bien, esa es chiquitita, no te va a impedir. Perfecto, ya, Pochita. Ya, entonces voy a regresar porque no puedo regresar, ¿ves? Pochita, mira tu mouse, ya veo tu mouse. Ve hacia la parte inferior izquierda. Ahí tienes 2 líneas. Sobre tu mouse, muy suavecito, se ve una línea, y si no con tu teclado, el teclado, la flechita derecha e izquierda, también puedes avanzar, o arriba y abajo. Con el teclado la flecha de tu teclado, arriba, abajo, ¿puedes? Sí, voy a hacerlo así, sí. Ya estás, perfecto. Muy bien, mil disculpas a todos, mil disculpas. Vamos a ver, ¿ya? Como les decía, el sufrimiento se trata de una sensación consciente o inconsciente que se ve reflejada en pena, dolor, padecimiento, agotamiento o infelicidad. Y todo esto provocado por un mal. ¿Qué cosa es un mal? El mal no es otra cosa que la ausencia o la pérdida de un bien, como la enfermedad es la pérdida de la salud, como la muerte es la pérdida de la vida. El significado que le damos a esa pérdida, motivada por determinado hecho o por alguna condición que someta al sistema nervioso de un individuo al desgaste, funcionaría de alguna manera como un látigo, provocando una reacción ante determinado hecho, a lo que llamamos nosotros sufrimiento. Vemos en la imagen un corazón
La mitad está como lleno de espinas, de dolor, de sufrimiento, y la mitad derecha de placer, de paz, de serenidad. Lo ideal sería que cada uno de nosotros pudiera manejar de alguna manera el trabajar el sufrimiento para que haya un equilibrio en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder superarlo. De alguna manera, todos y cada uno de nosotros conocemos y pasamos por momentos dolorosos en nuestra vida. Recuerdo muchísimo, hace algunos años, en una charla, en un taller, en una conferencia, hice la pregunta que podría bien hacerles a ustedes. Levante la mano aquella persona que nunca ha sufrido en su vida. Y lógicamente, nadie levantaba la mano. Hasta que hubo una persona que levantó la mano así, y no solamente levantó la mano, sino que se puso de pie. Y dijo, yo nunca he sufrido. Esta persona tiene actualmente 86 años y sigue insistiendo que nunca ha sufrido. Todos pasamos por momentos dolorosos en nuestras vidas, pero muchas veces, como esta persona a la que ya haciendo un análisis psicológico mucho más profundo, que de eso se encargan los psicólogos, probablemente ella, como un mecanismo de defensa, haya activado la negación. ¿Para qué? Para poder continuar su ritmo de vida y vivir más tranquila, buscando el equilibrio entre lo que vemos en este corazón, pero ha enterrado profundamente los sufrimientos y se ha convertido en una persona muy difícil de querer. Eso lo vamos a ver más adelante. El sufrimiento debemos sobrellevarlo si queremos ser felices, porque el sufrimiento nos bloquea, nos debilita, nos hace frágiles, nos hace vulnerables. El dolor, el sufrimiento nos enseñan, son pedagógicos, aprendemos y crecemos. Y no siempre puede evitar. Diego. ¿Me hablan? Les voy a presentar el caso número 1. Y de repente, nosotros conocemos algún caso similar. Hola, Diego, ¿cómo estás? He leído con atención lo que me has enviado. Hay algunas cosas que es importante que sepas, ¿no? Bueno, el estrés es inevitable cuando estás con la entrega de trabajos y todo eso, ¿verdad? Y eso es inevitable, te va a acompañar durante... ¿Hay alguien que está interviniendo? ¿Podría cerrar su micrófono? Ya lo hicieron, ¿no? Bien, ¿puedo continuar? ¿Me escuchan? Ivonne. Sigue, Pochita, por favor. Gracias. Sí. En este caso, se trata de un joven de 19 años, y los casos que yo les voy a presentar son casos reales, ¿no? Es un joven de 19 años, hijo único, que un día antes de su examen de admisión a la universidad fue a hacer un encargo y fue atropellado la víspera del examen. Este muchacho, desde muy niño había trabajado para ayudar a su madre, una mujer, madre soltera, pobre, muy trabajadora, y él deseaba ingresar, estudiar, ser profesional y sacar a su madre de esa pobreza. Lamentablemente, producto de este accidente, él queda inválido. Gran sufrimiento, gran dolor. Pero nosotros vemos aquí en la pantalla una balanza. Y les voy a decir que como voluntaria, entre las participantes seguramente hay voluntarias de hospitales.
este tema, conocemos quienes estamos inmersas en el mundo del voluntariado o en el mundo del trabajo dentro del sistema de salud o en nuestras familias, etcétera, etcétera, o allegados, conocemos que esta balanza se activa inmediatamente cuando hay sufrimiento. Y en esta balanza vemos que el sufrimiento inevitable es sobrepasado por el sufrimiento innecesario. El sufrimiento inevitable de este joven, ¿cuál es? ¿Me puede decir alguien cuál es el sufrimiento inevitable de este joven? ¿Alguien se anima a decirlo? Del joven. Sí. Sacarle o sea, ver la pobreza en que vive su madre, supongo yo. Sufrimiento inevitable del hecho que estamos trabajando. Lógicamente, uno de los sufrimientos es ver frustradas sus aspiraciones de sacar adelante a su madre, salir de la pobreza. Eso es uno. Pero el sufrimiento inevitable, evidente, palpable, es haber quedado inválido. Inválido. Exacto. Eso es inevitable. Ese es el sufrimiento inevitable. Pero hay sufrimientos innecesarios, que son añadidos y que hacen que el sufrimiento sea muchísimo mayor. Muchísimo mayor. En este caso, este muchacho lo visitaban los amigos, lo visitaba la familia, etcétera. ¿Y qué le decían? Oye, qué pena, ya no vas a poder jugar fútbol. ¿Dónde iba ese sufrimiento? ¿Dónde iba? ¿A qué lado de la balanza? Al innecesario. Innecesarios, comentarios innecesarios frente a una realidad dolorosa. Vas a depender de otros, ya no vas a ser autónomos. Y el muchacho piensa y piensa todo el día cómo va a ser su vida, cómo se visualiza su futuro, sufrimiento añadido, innecesario. Oye, ese canalla ya te pagó la atención, tienes que hacerle juicio. Sufrimientos añadidos. Muchos sufrimientos añadidos. Sufrimientos añadidos, la pobreza. La pobreza, inevitable. Inevitable. Pero en la balanza, los sufrimientos innecesarios son los que más se inclinan. Son los que más inclinan la balanza hacia el sufrimiento. Como les decía, el sufrimiento tiene muchas definiciones, muchas recomendaciones, muchas sugerencias, muchos estilos de abordaje. Y me gusta muchísimo Nietzsche, que dice que el sufrimiento puede hacernos más resistentes, más fuertes, más capaces de superar las dificultades. Él dice que del mismo modo que un músculo para fortalecerse tiene que sufrir cuando hacemos ejercicios, corremos, hacemos abdominales, al día siguiente nos duelen las piernas, nos duelen los músculos, nos duele el abdomen. ¿Por qué? Porque se están fortaleciendo. Del mismo modo, dice él, nuestras emociones para vigorizarse, para fortalecerse, también deben soportar cierto grado de sufrimiento. Y miren ustedes que nosotros pertenecemos al Club de Leones y hay una gran mujer, ciega desde muy tierna edad, antes de los 2 años. Helen Keller, ciega y sorda, vivió en una época donde la mujer era considerada de segunda clase, donde no recibía la importancia ni las oportunidades que se dan ahora, no dejaban que las mujeres ingresen a las universidades, etc. Sin embargo, ella, con ese coraje y la fuerza que le dio la adversidad, ¿no? Decía, el carácter no puede desarrollarse cuando hay tranquilidad y todo es fácil. Solo pasando por la experiencia de la prueba y por el sufrimiento, se puede fortalecer el alma, se puede clarificar la visión e inspirar la ambición para alcanzar el éxito. Ella logró doctorarse, logró ir a la ONU
logró hablar con personajes importantísimos, gobernantes del mundo. Y un día se presenta a la convención del Club de Leones en Estados Unidos, entra y se para frente a la mesa directiva y dice: reto a los leones a que se conviertan en paladines de los ciegos en su cruzada de lucha contra la oscuridad. El 1 de junio de todos los años, los leones celebramos el día de Helen Keller. Y ese día se ponen en marcha proyectos y actividades que promueven la lucha contra la ceguera. Como una situación difícil para ella, y la impulsa a transformar la dificultad en oportunidad. El sufrimiento lo vivimos a través de todo nuestro ser. Comunicación holista, de nuestro interior con el exterior. Lo vivimos como un misterio que habla físicamente, intelectivamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Y surge de ese sufrimiento un vocabulario, el vocabulario del sufrimiento, con voces, voces de dolor, voces de culpa, voces de interrogación, voces de arrepentimiento, voces de interpelación, donde se buscan respuestas trascendentes, voces de miedo. Nuestro planeta está sufriendo una terrible pandemia y se escuchan voces, hermanos, se escuchan voces dentro de nuestros hogares, se escuchan voces en los hospitales, se escuchan voces en las calles, voces de dolor. Nuestro cuerpo enferma, tenemos sufrimientos físicos, nuestra mente sufre, se plantea grandes interrogantes. Nuestro corazón, nuestras emociones se desangran. Nuestras relaciones interpersonales podrían volverse tóxicas y nuestro espíritu necesita renovarse, darle sentido a la vida. Sufrimientos físicos que vemos a diario. Aquí hay algunos, pero seguramente si yo les pido que me den nombres, no va a alcanzar la pantalla para colocarlos. En la dimensión física tenemos sufrimientos. Uno de los más actuales es la búsqueda de la belleza. Mucha gente no se siente bella y recurre a la cirugía, a los tratamientos, en búsqueda de la belleza, cuando todo ser humano es único, irrepetible, y ahí está la belleza de esa persona. Sin embargo, para muchos es un sufrimiento. ¿Cuántos han llegado a desfigurarse el rostro yendo a arreglarse la nariz, a ponerse botox, a arreglarse los párpados? Y muchas no todas, pero algunas personas han quedado desfiguradas en esa búsqueda de la belleza. La discapacidad, un accidente como el joven que hemos visto, una amputación, el cáncer, la diabetes, aquellas personas que se someten a diálisis, la ceguera, la hipertensión, problemas cardiológicos, cardiopatías, las fibromialgias. ¿Cuántas personas sufren de dolores agudos en toda parte de su cuerpo y recién cuando estamos maduros, adultos ya, nos dicen, señora, señor, al parecer es una fibromialgia? Y sin embargo, muchas de nuestras familias, de nuestras amistades nos decían que somos ¿qué? Quejosos,
que de todo nos quejamos, que somos hipocondríacos, etcétera. Y sin embargo, hablábamos y expresábamos que nos dolía el cuerpo. ¿Qué cosa era? Fibromialgias. La TBC es una enfermedad social. Social, porque se contrae en un círculo donde necesariamente tienen que haber otras personas que transmitan la enfermedad. En los hogares, en el trabajo, en la calle. Y ahora el coronavirus, que está afectando tantísimos hogares. Yo creo que ninguna de nosotros conoce o desconoce a alguien cercano que haya sido afectado por este mal. El caso número 2. Una mujer contagiada de COVID-19 y hospitalizada con neumonía. Su saturación ya estaba en 87. A raíz de la enfermedad han fallecido su madre, su padre y un hermano que era el sostén de la familia. Es una madre soltera y en casa han quedado sus 2 hijos menores. El sufrimiento más grande de esta señora no es necesariamente el COVID, sino el no haber podido asistir al funeral de sus familiares, el no haber podido verles su rostro por última vez, el no haber podido pedirles perdón porque se sentía culpable, el sufrimiento inevitable, pero también sufrimientos añadidos que tienen que trabajarse, se tiene que pedir ayuda, sola no puedo. En la dimensión intelectiva, todos sabemos que de alguna forma el sufrimiento es un misterio. ¿Quién no ha sufrido? El sufrimiento, me decía el padre César Rivera, con quien estudié muchísimos años y quien fue uno de mis más grandes maestros, me decía, Pocha, el sufrimiento es una herencia que recibimos todos los seres humanos al nacer. Y yo le decía, pero ¿cómo así? No puede ser. ¿Por qué ese regalo de alguien que nos ama y que nos da la vida? Y me decía, en ese mismo momento de nacer, ya sabemos lo que es el dolor. Por eso lloramos. Y se dice que ese dolor que sentimos al nacer es mucho más intenso que el dolor de la misma muerte. Por eso el sufrimiento es un misterio que habla en todas sus dimensiones, no solamente en la dimensión física, como hemos visto, sino también en la dimensión intelectiva, como vamos a ver ahora, donde surgen grandes interrogantes de vida que dicen, ¿y por qué a mí? ¿Por qué justo ahora? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? Son voces de interpelación. ¿Hacia quién se dirigen estas preguntas? ¿A la mamá? ¿La mamá tendrá la respuesta? ¿A los amigos? ¿Los amigos tendrán la respuesta? ¿A quién se dirigen estas voces? Sus proyectos de vida interrumpidos por la pandemia generan pensamientos negativos, de miedo, de pánico, de angustia, de ansiedad. Provocan trastornos del sueño. Muchas personas han caído en la locura. Miren ustedes, en la imagen vemos a Abraham Lincoln, Roosevelt, Washington. Y ustedes dirán, ¿qué hacen estos personajes acá? Pues muchas de estas personas, grandes mentes, brillantes mandatarios, han sufrido intelectualmente, intelectivamente. Porque dicen que lo que consume tu mente controla tu vida. Abraham Lincoln tenía una ansiedad social.
Washington sufría de ataques de pánico. Un día cuando lo abandonan sus milicianos en un combate, se queda petrificado, paralizado sobre su caballo y tuvieron que ir a salvarlo. Se dice que Roosevelt tenía uno de los más graves problemas de su mente. Y así, como vemos grandes pensadores, nosotros también en el Perú tenemos a uno. Mi profesor de sociología nos decía que Alan García, un hombre súper inteligente, muy estudiado, muy culto, muy bien hablado, era esquizofrénico. Era esquizofrénico y tenía tratamiento para eso. Uno de los presidentes, creo que es el primer presidente en Estados Unidos del cual se habla de sus problemas mentales, ha sido Donald Trump, al que directamente me han dicho que es lunático. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que ha trastornado sus pensamientos, que ha trastornado su mente por algún dolor inevitable? Les voy a comentar el caso de Meche. La conocí hace 30 años más o menos. Yo todavía no pensaba estudiar absolutamente nada de esto y no comprendía lo que pasaba. Empaticé con ella porque yo era mucho más joven. Ella descubrió un día la infidelidad de su esposo con su secretaria. Había tenido un vínculo muy estrecho con su esposo, con sus hijas, pero él, un hombre empresario, trabajador, muy emprendedor, había iniciado una relación con otra persona. Los pensamientos de Meche se volvieron obsesivos, convulsivos. Yo recuerdo que cuando nos reuníamos en familia, ella siempre hablaba como si nada hubiera pasado. Y todos sabíamos que el marido había abandonado ya la casa. Pero ella todos los días seguía poniendo la mesa para él. Después de aproximadamente 6 u 8 meses de vivir este dolor, este sufrimiento, ella perdió la razón. No pudieron hacer nada, sus hijos, su esposo se arrepintió, pero ya era inevitable. Ella había perdido la razón, había enloquecido por amor. Su mente se había desconectado de la realidad. Tenemos sufrimientos emocionales. Se dice que el tiempo no cura las heridas. Eres tú quien... ¿Conocen algún sufrimiento emocional? ¿Alguien desea intervenir? Buenas noches. El caso del doctor Luza, por ejemplo, es un caso también bien sonado, ¿no? Emocional. El psiquiatra. Efectivamente, perdió la razón, ¿no? Efectivamente, sí lo recuerdo, éramos más jóvenes, ¿no? Pero sí lo recuerdo, sí. Lo recuerdo perfectamente, claro que sí, ¿no? ¿Cuántas de nosotros hemos vivido sufrimientos emocionales? Y no dejaremos de vivirlos en alguna forma. Sentimos todos los días frente a determinadas situaciones, el hijo, el esposo, la amiga, la vecina, el compañero de trabajo, etc. Mirarme a un espejo me devuelve la imagen de una persona que sufre emocionalmente. En la dimensión emotiva tenemos, por ejemplo, en el caso de la infidelidad, los sentimientos muy recurrentes, muy fuertes, son el sentimiento de la culpa, la vergüenza, el miedo, la rabia, la cólera, el rencor, la tristeza, ¿no? Miren ustedes, escuchaba hace pocos días a un médico que decía repitió una frase que me pareció muy interesante, que decía que el sufrimiento
el dolor es como un flotador, como un salvavidas. Más lo hundes, más quiere salir a flote. No se puede evitar. Es imposible. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Los escondemos. Entonces, mientras algunos empujan su dolor como flotador, otros, ¿qué cosa hacen? Como el iceberg. Solamente mostramos la punta del iceberg, ¿no? Pero debajo está el enorme bloque doloroso que lo escondemos en lo más profundo de nuestro ser, causando que las heridas emocionales se agraven. Y no solamente se agraven, sino que se infecten, se allagan, crecen, duelen. ¿Y saben qué? Se contaminan. Y con ese dolor vamos contaminando a los demás. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien así, que no se deja querer, que donde va llega con y causa malestar? ¿Conocen a alguien así? Personas conflictivas, ¿no? Exactamente, exactamente. Se vuelven tóxicas, se vuelven renegonas, se vuelven criticonas, ¿no? Todo el día están culpando a otros de sus propios dolores. ¿Por qué? Porque al esconder el bloque más grande en lo profundo de su interior, cuando una persona habla, por ejemplo, voy a tocar el tema de la infidelidad, cuando alguien habla de infidelidad, su dolor ya lo ha metido tan profundo que discute y pelea con la persona que está comentando ese tema. ¿Por qué? Porque está tocándole esa llaga, le está tocando esa herida, pero la otra persona no lo sabe, lo desconoce, no sabe que la está hiriendo, no sabe que está haciendo sangrar la herida que tiene guardada en su interior. El mundo de los sentimientos, de las emociones, se dice que el sufrimiento emotivo o psicológico dura de 10 a 20 minutos. De ahí en adelante es dolor innecesario, es dolor autoinfligido. ¿Por qué? Por pensar exageradamente en lo que ocurrió, recurrentemente en lo que pasó y sin trabajarlo, sin curarlo, sin buscar ayuda, sin hablarlo, sin exteriorizar. Entonces, ¿qué cosa pasa? Van creando el dolor emocional que los sujeta a falsas ataduras, a falsas estacas que no lo dejan avanzar libremente. Feliz. El caso 4, emocional. Mónica y Daniel tienen un hijo adolescente y este chico ha ocultado o oculta su homosexualidad a sus padres, lo cual le causa un gran sufrimiento. La madre sospecha, pero no dice nada, no toca el tema por miedo, por vergüenza o por temor a la reacción del esposo, que es una persona muy drástica, muy vertical en cuanto a estos temas. En esta familia no se comunican, no hablan del tema y cómo conviven. Viven en su casa como en una lata de sardinas.
¿Han visto ustedes las latas de sardinas? Cuando las abrimos, ¿qué cosa encontramos adentro? 5, 6, 4 pescaditos muertos, toditos, bien juntitos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Bien juntitos, toditos los pescaditos ahí en una lata, pero bien muertos. Pobrecito. En esta familia, la comunicación es así. Se comunican como si estuvieran en una lata de sardinas. ¿Y saben por qué? Porque el miedo está latente en este hogar. El miedo a la reacción del padre, el miedo a la reacción social, familiar, el miedo a hablar, a abrazarse, a quererse, a aceptarse. Es lo que necesita esta familia. Se dice que el sufrimiento emocional puede llegar a ser más fuerte y más intenso que el dolor físico. ¿Por qué? Porque activa mecanismos de defensa. La doctora Kubler enseñar a sus estudiantes, a sus alumnos en la universidad, los mandaba a los hospitales y les decía, visita a este paciente y si es muy anciano, haz de cuenta que es tu abuelo. Y escribes todo lo que conversas con él, lo que te dice, cómo reacciona, etcétera, y ese es tu tema. Si visitas a una mujer, haz de cuenta que es tu madre, o haz de cuenta que es tu esposa, o haz de cuenta que es tu hermana, o haz de cuenta que es tu hija, o tu nieta, etcétera, etcétera, etcétera. En base a esta investigación, la doctora Kubler-Ross estableció las fases del recorrido hacia la muerte, lo que se conoce como las fases del recorrido hacia la muerte, donde ella dice que primero sobreviene la negación, como lo está haciendo la madre acá, ¿no? La negación. No, mi hijo no puede ser homosexual. De ningún... No toca el tema. La cólera, la rabia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo a mí, a mi hijo? La negociación. Ok, lo voy a llevar al médico, lo voy a llevar al psiquiatra para ver si pueden hacer algo, etcétera. Y cuando ya se ve que esto es evidente, que no tiene solución, que no está al alcance de su mano, entonces nos sobreviene la depresión, dice la doctora. Sobreviene la depresión, que no es otra cosa que la tristeza profunda. Por favor, ¿podrían cerrar su micrófono? Y al final, dice, viene la situación de abandono, de resignación, de aceptación de lo inevitable. Paradójicamente, cuando la doctora enferma, está en su lecho de muerte, ella no llegó a pasar la depresión. Iba entre cólera, depresión, pero no llegó a aceptar lo inevitable, que era su probable muerte, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bien. Simplemente abren su micrófono. Y ahora vamos a la dimensión social, porque nosotros no solamente somos cuerpo, intelecto, emociones, somos personas que convivimos rodeadas de personas. Y muchas veces, miren ahí cómo estamos, sumergidos en bolsas, en esto que no nos permiten relacionarnos correctamente, que no nos permiten relacionarnos sanamente. Y muchas veces, cuando nos quitamos esas bolsas, tenemos relaciones muy difíciles, muy tóxicas, muy conflictivas, no solamente con nosotros, sino entre nosotros.
con la familia, con los amigos, con todo el mundo, están chocando, encontrando algún motivo para discutir. ¿Por qué? Porque hay sufrimientos sociales. No hay manejo de emociones, no hay manejo de pensamientos. El cuerpo sufre, la dimensión social también habla. Por ejemplo, la pérdida de la libertad. La falta de trabajo es un sufrimiento social. Quien no tiene económicos para sobrellevar su hogar, su familia, su vida. ¿Cuántas personas tienen deudas y hoy afectados por esta pandemia no pueden hacer frente a los pagos que vienen? El banco no espera. Sufrimiento social, el confinamiento domiciliario, los problemas simples o graves con los vecinos, con los allegados, con desconocidos. El cierre de colegios, ¿cuántos problemas ha traído? Las situaciones familiares de estar encerrados en unas cajas, ahí todos. El éxodo de compatriotas venezolanos. La delincuencia, la inseguridad que se ha enquistado en nuestra sociedad. Mucho más actual, mucho más cercano el tema de la situación política en nuestro país. En medio de una pandemia mundial, sufrimientos sociales, muchísimos más. Y yo les digo, a ver, díganme otro más, y otro más, y otro más. Vamos a terminar el Zoom de repente pasada la medianoche. Qué bonito sería, ¿no? Seguir conectados. Vamos a ver el caso, un caso social. Dice, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, como dice el recuadro, que no todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Dice, algunas llegan para limpiarte el camino. Simplemente hay que tener las herramientas y el abordaje necesario, adecuado para recorrer ese camino. Carlos es un señor de 50 años que se quedó sin trabajo. Con el poco dinero que tenía de sus ahorros, se compró un carro al crédito. Este carro lo tenía que pagar diariamente, 40 soles diarios, o si no, 1.200 soles mensuales. Le pareció una buena oferta, se enganchó con el carro, feliz de la vida, llega a su casa, al barrio, y empieza a trabajar. Pero lamentablemente se inició la pandemia, lo cual frustró sus planes, no solamente de trabajar, sino de ahorrar y viajar con su familia. Había prometido a sus padres llevarlos de viaje, padres mayores, pero por salir a trabajar dentro de esta pandemia, la primera ola, contrajo el virus del COVID-19. Y no se sabe, porque no lo podemos saber si llegó otra persona, si sus padres salieron, no lo podemos saber. Sus padres también contraen el virus y fallecen en poco tiempo. La única hermana que él tiene y con la que él vive, todos los días le refriega la culpa de haber fallecido sus padres por haberlo contagiado. Él se siente deprimido, triste, solo, no tiene amigos, no tiene trabajo, la familia están confinados cada uno en sus hogares, el dinero o el poco dinero que reúne es insuficiente, no solo para él, sino para solventar los gastos que tienen en su hogar. No puede pagar las cuotas del carro y al cumplido el año, había dejado ya de pagar más de 2 meses y se lo quitan. ¿Qué cosa hace él? No hay un buen manejo del sufrimiento, de las emociones, y la balanza se inclina más por lo añadido, por lo innecesario,
y él se refugia en el alcohol. El sufrimiento, como dice la encíclica Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II, dice que el dolor duele. El dolor que duele, sana. El sufrimiento que duele en el alma, en las emociones, en el cuerpo, te puede ayudar a sanar. Te va a hacer fuerte y te va a hacer libre, lo que se conoce en teología como el Salvifici Doloris. Pero hay que saber vivirlo. ¿Cuántas personas conocemos en los hospitales? Yo los conozco porque trabajo en el tema del acompañamiento a enfermos terminales. ¿Saben cuántas personas dejan su dolor en una cama? ¿Cuántas personas sufren por sufrir y no ofrecen ese sufrimiento por la redentor de un pecador, por la redención de un pecador, por alguien en la familia que está sufriendo? Le dan un sentido a su sufrimiento. Ese es el dolor que salva. No es dolor por dolor y dejarlo ahí en un lecho de muerte, sino llevarlo a un nivel mucho más trascendente y ayudar a que ese dolor ofrecido salve a alguien. Mi abuela me decía, Pocha, hay que orar porque en algún lugar del mundo algún pecador se ha convertido. Yo no entendía, era muy niña, muy joven, pero igual lo hacía. Ahora ya mayor, madura, entiendo las palabras tan sabias de mi abuela. La oración, la frustración bien manejada, en este caso Carlos, sigue con el alcohol, no ha buscado ayuda, no limpia su camino, sigue ahí con las estacas. En Harvard hay un curso que se llama Psicología Positiva. La da un psicólogo, Tal Ben-Shahar. Yo tuve la oportunidad de visitar la Universidad de Harvard y muy interesante. Él escribió un libro acerca de la felicidad. Y él dice, este curso es uno de los más buscados por los alumnos de la universidad. En poco tiempo lleva más de 15,000 alumnos y todos se pelean semestralmente para ser inscritos y no alcanzan los cupos, ¿no? Y él dice que el sufrimiento profundo, indecible, bien puede ser llamado regeneración, iniciación a una nueva condición. Y alguien me pasó esta foto que me pareció muy interesante de cómo un árbol decidió renacer. Un árbol que, enfermo por los años, abrió sus hojas y botó todo lo malo, lo sacó hacia afuera y renació. Se ve tomada, no creo que hayan enraizado, metido allí cosas para hacer interesante la foto. Es una foto muy bien tomada, que bien podría aplicarse a nuestra vida. Tenemos que hacer eso. Pasan más los años, cuán mayores somos nosotras. Yo ya pasé la base 7. ¿Cuántos de esas capas del tronco tengo que ir botando para renacer, para sentirme bien, para sentirme mejor, para vivir serenamente mi vejez, mi adultez y resurgir así como este árbol? Y en la dimensión espiritual,
están todos los interrogantes en búsqueda de dar sentido a la vida. Está todo el mundo de nuestros valores, la ética natural, la ética moral, está el perdón, está el rencor en esta dimensión espiritual, está la soledad, que no es otra cosa, como les decía, que la depresión es una tristeza profunda que lleva al hombre a no dar sentido a su vida y desear autodestruirse a través del suicidio, de autolesiones, etcétera. Está también el fanatismo religioso, porque muchas personas en el mundo, en países que tienen otro tipo de religión, o sabe Dios, nosotros también, matan y castigan a otros en nombre de Dios. No puede cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar yo. Hay que darle a cada día la posibilidad de convertirse en el mejor día de tu vida, porque hay que vivir para volar. No hay que volar para vivir. Hay que vivir bien para poder extender nuestras alas sanamente. Alberto. Doctora, ¿me permite? ¿Quieres preguntar algo? Sí, doctora. Dime. Yo tengo glaucoma y vivo con el miedo siempre de la ceguera que irá a venir, ¿no? ¿Qué debo hacer? Yo te cuento, ¿cómo te llamas? Vicky. Vicky, yo te cuento que somos colegas, que somos de la misma promoción. Yo también tengo el diagnóstico del glaucoma, de ángulo abierto, ¿ya? Lo tengo ya hace, ¿qué te digo? 7, 8 años. Ya. Se supone que muchos años atrás debo haber estado con esta degeneración, pero no le presté la atención adecuada, entonces ya no puedo someterme a operaciones ni a tratamientos, excepto el uso de las gotas para evitar la presión ocular, y me decía el doctor, se quedan ciegas, te lo voy a decir de esta manera, se quedan ciegas las personas que no tienen dinero para comprar sus gotas. Ya. Se quedan ciegas las personas que no saben aplicarse las gotas. Se queda ciega la persona que descuida los cuidados de su salud. Ya. Eso es lo que me dijo el médico, y te lo digo yo, ¿no? Hay que saber aplicar las gotas. ¿De qué manera, a qué se refieren saber aplicar? Porque uno agarra el ojo, lo abre y en el... tienes que recostarte, ponerte las gotas, cerrar los ojos, mover derecha, izquierda, arriba, abajo, y reposar 5 minutos, mínimo. Mínimo. Mínimo uno lo hace así al vuelo. Uno lo hace así al vuelo nomás. Así es. Entonces, qué bueno que me has hecho la pregunta para compartirte lo que me dijo el doctor. ¿Ok? Bien. Muchas gracias. Pasamos. Vamos a ver un tema del caso espiritual. Alberto es un hombre creyente. Él estaba libando licor con algunos amigos y ha sido acusado de matar a un compañero de trabajo. Fue detenido, ahora sufre por el castigo que le han dado, por la carcelería que le han dado, pero no solamente por eso sufre él, sino por el daño que le causó al amigo, a la familia del amigo y a su propia familia. La oración en este caso para él, la religión, la fe, es un más valioso recurso, porque él ha comprendido que es inevitable que él cometió una falta grave, un delito, quitó la vida a una persona, aun cuando no estuviera consciente, aun cuando él no hubiera deseado hacerlo, ya está hecho. Esa balanza se inclina por los sufrimientos
añadidos que tiene. Pero él ha recurrido a la meditación, a la oración para fortalecer su espiritualidad y tener el coraje de vivir lo que le toca vivir dentro de una prisión. El dolor como tal necesita cuidado, necesita atención, necesita medicina, necesita curación, terapias. ¿Para qué? Para curar. Para que el cuerpo recupere la salud necesita cuidados. Nuestro cuerpo duele, hay que cuidarlo, hay que medicarlo, hay que darles terapias, etcétera. ¿Para qué? Para recuperar la salud, para curarnos. Mientras que el sufrimiento es diferente. El sufrimiento necesita los verbos de la misericordia para sanar. ¿Y cuáles son los verbos de la misericordia? Dirán ustedes. A ver, díganme uno o escríbanme uno, a ver. Si no quieren hablar, escríbanme ahí los verbos de la misericordia. A ver. Perdón. El perdón. La comprensión. Comprensión, muy bien. Fe también. La fe, pero no es un verbo. Ah, ya, de verdad. Comprensión. Los verbos de la misericordia. Ahí están, miren, los están regando. Ahí están. Esto tenemos que hacer todos los días. Todos los días rieguen sus verbos de la misericordia. Ah, el amor, no. Háganlo pacientemente. A ver, otros verbos de la misericordia. Las voy a ayudar. A ver. Escuchar. Escuchar. ¿Cómo estamos de tiempo, Ivonne? Ivonne, ¿estás en línea? Escuchar, oír, escuchar. Rebequita, ¿cómo estamos de tiempo? La verdad es que no sé. Son las 7:16, pero no, aparentemente todavía tenemos tiempo. Ya, ok. Saber escuchar es importantísimo. No es solamente oír, porque, por ejemplo, yo acá, donde estoy en una habitación cerrada y mi familia está en otro ambiente, pero yo estoy oyendo que hablan. Oigo ruidos, oigo sonidos, pero no estoy escuchando. Escuchar es algo mucho más complejo. Es poner atención, concentración, activar la escucha. Es importantísimo ¿para qué? Ustedes dirán ¿para qué? ¿No? Decodificar los mensajes que nos envían las personas que nos hablan. Quienes somos voluntarias hemos desarrollado un poco más este verbo de la escucha. Porque tenemos que acompañar. Y para acompañar tenemos que estar atentos. Hay que ver. Hay que escuchar atentamente para no lastimar. Para saber qué decir. Para saber cómo decirlo. Para que cuando yo salga de esa sala o de esa cama de hospital, etcétera, esta persona ni siquiera recuerde mi nombre, sino que simplemente diga, ¿sabes qué? Estuvo aquí alguien que me comprendió. No que me escuchó, porque no, sino yo activé la escucha, pero ella recibió mi comprensión. La empatía. Me puse en los zapatos de esa persona porque supe escuchar, supe decodificar su mensaje. Las personas que están viviendo en casa, encerradas en 4 paredes, ¿hay alguien que las escuche?
para poder ayudarlas a vivir ese proceso de lucha contra la enfermedad que las hace sufrir. Encerrados estamos, y se los digo yo, que en el mes de mayo contraje el virus, hace casi un año. No había nadie, nadie podía entrar a mi habitación, yo no podía salir, etcétera. Nadie. Ese verbo de la misericordia está separado totalmente de aquellas personas que necesitan consuelo. Escuchar, amar, cuidar. No nos pueden cuidar. Nos dejaban el plato, a mí me dejaban el plato afuera en una mesita y yo cuando ya no había nadie tenía que salir y poner los platos descartables, etcétera. No había contacto con nadie. ¿Por qué? Porque por amor a mí misma y por amor a mi familia, a mi esposo, yo no podía salir de esa habitación a contaminarlos. Compadecer. Consolar. La compasión que es algo que nos nace de las entrañas, que nos duele y que nos lleva a ayudar, a consolar a una persona. Consolar, abrazar, verbo de la misericordia, abrazar, llorar, un hombro en quien llorar, en silencio. ¿A cuántas personas hemos acompañado? He acompañado en hospitales que las he encontrado llorando en un pasillo y ¿saben qué? Simplemente me sentaba al lado de esta persona sin decirle absolutamente nada. Nada. Y dejarla que exprese su dolor a través del llanto. El silencio también acompaña. Saber silenciarnos. Cantar, verbo de la misericordia. Confiar. ¿Y cuántos verbos más que tenemos que regar todos los días para que ese corazón siga sereno? Y nos preguntamos todos cómo abordar el sufrimiento. Ustedes tienen una gran suerte de contar en la institución a la que pertenecen con profesionales de la salud que pueden abordar de alguna manera mucho más profesional cualquier situación, cualquier sufrimiento que necesite de atención. Tienen psicólogos, tienen personas preparadas para ayudarlas. Pero yo lo que voy a hacer es darles algunas pistas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no sana solo. El sufrimiento necesita de compañía. No se puede vivir solo. Es necesario hacer un trabajo profundo de introspección. Y ahí viene la técnica del espejo. Agarrar en un momento de soledad, ponerse frente a un espejo y analizar a quién les devuelve el espejo. La imagen de una persona feliz o de una persona infeliz. ¿Qué les dice el espejo? ¿Conocen a esa persona reflejada en el espejo? Muchas personas se miran en ese espejo y se sienten, y ven a una mujer que se siente triste. O ven a una mujer o a una persona, y sin embargo vive rodeada de personas que dicen que la aman, que la quieren. ¿A quién les devuelve ese espejo? Hacer un trabajo de autoconciencia, de autoconocimiento. ¿Para qué? Para autoayudarse. Transformar el sufrimiento es una oportunidad de cambio, de crecimiento. No lo veamos como una dificultad, sino como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de cambio.
como una oportunidad de renacer, de revalorarnos, de recrearnos, de reproyectarnos para el hoy, para mañana, para el futuro. Nuestra familia nos necesita sanos. Y como muchas veces hemos escuchado, sana. Cuando hemos estado chicos, recuerdan cómo nos dolían las piernas, a veces de mamá, me duelen las piernas, y mamá decía, es que estás creciendo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que nos decían? Es que estás creciendo, porque crecer duele, pero también sana. Tenemos que sanar los recuerdos, que curar la memoria. Tenemos que lograr soltarnos de esas falsas ataduras, de esas falsas estacas que no nos dejan avanzar para vivir serenamente. Sobre todo en la adolescencia, que dice adolecer, crece. Adolecer. Entonces está creciendo, está doliendo. Adolecemos de madurez, es el primer verbo. Así es. Cuando hemos sido adolescentes, adolecemos de madurez, pero nos damos cuenta después cuando estamos ya en la adultez. Y más ahora en la madurez, ¿no? Así es. El adolescente tiene sufrimientos muy concretos, muy puntuales. Sí. Conozco muchos jóvenes, tuve la oportunidad de dar una charla, y les hice una dinámica para trabajar el tema de la ayuda, y les comentaba cómo el Quijote llega al pueblo y ve a una mujer y dice, pero qué bella, qué hermosa, ¡ay, pero qué cabellos tan hermosos, parecen de seda, parecen los cabellos de un ángel! ¡Ay, esos pies tan tersos y suaves! Esas manos tan delicadas. Ese rostro tan perfecto. Y Aldonza, a quien se encuentra él, quien era la prostituta del pueblo y ejercía su relación en un establo. ¿Se imaginan ustedes cómo olería afuera? La pobre, cuando el Quijote decía todo eso, ella se miraba y decía, pero ¿de quién está hablando? Miraba a todos lados y decía, ¿de quién está hablando? Y él le dice, es que tú no eres Aldonza, tú eres Dulcinea. Dulcinea del Toboso. Y ella, a través de esas palabras, ella lo creyó y empezó a bañarse, a asearse, a dejar esa vida, a hacer lo que el Quijote le hablaba todos los días. Pero, como dicen, la cabra siempre tira al monte. Aldonza, en algún momento de todo esto, se cansó y se fue a seguir su anterior vida. El Quijote enferma, y en su lecho de muerte llega Dulcinea, llega Aldonza, y él la toma de la mano y le dice, no olvides que tú eres y por siempre serás Dulcinea del Toboso. Es decir, una mujer bella, perfecta, como él quería que fuera, ¿no? Y así estaba contándoles esta historia de la transformación, y se acercaron algunos de los jóvenes y llorando me decían, yo me despierto por las mañanas y me veo en un cuerpo que no es el mío. Yo me siento mujer y estoy en un cuerpo de hombre. Y ahí
sufrimientos terribles, terribles para estos muchachos que necesitan ayuda, necesitan terapia. Mujeres, hombres que tienen problemas de identidad, que necesitan compasión, que necesitan escucha, que necesitan atención. Abordar el sufrimiento para sentirse bien con uno mismo, para valorarse, respetarse, perdonarse. Le pregunté al tiempo qué hacer para aliviar mi dolor y el tiempo me respondió, déjame pasar. Se necesita tiempo para sanar. Vivir en el momento presente, ¿para qué? Nosotros, para superar el pasado y no estar preocupándonos innecesariamente del futuro. Porque si trabajamos bien el presente, tendremos un buen futuro. Vivir con metas, con objetivos. Generar relaciones positivas con los que nos rodean. Estamos ahora todos conociéndonos un poco más en nuestra familia, en nuestros hogares. Ahora nos miramos un poco más a los ojos para vivir feliz, impidiendo que los acontecimientos que suceden en nuestras vidas condicionen nuestra felicidad. No hay que darle el poder a esta situación para que nos haga infelices. ¿Y cómo abordar el sufrimiento? Vamos a ver. Ya les decía, la técnica del espejo. ¿A quién ves allí? Si ves a una persona triste, hazle la pregunta al espejo. Te veo triste. ¿Por qué estás triste? Inmediatamente la otra pregunta. ¿Por qué estás triste? Y ya estás trabajando en ello. Ya te estás apoderando de esa situación. ¿Qué te pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Entienden? Afrontarlos. No dejar que los sentimientos se conviertan en sus prisiones. Otra recomendación más es identificar sus necesidades. Porque si nosotros no logramos identificar nuestras propias necesidades, no vamos a poder reconocer las necesidades de los demás. Si no reconocemos nuestras propias fortalezas, ¿cómo vamos a identificar las fortalezas de otras personas? ¿No? ¿Para qué? Esto nos va a servir para trabajar un poco el tema de la balanza, el tema de los sufrimientos inevitables y de los que son innecesarios. ¿Para qué? Para que esa balanza vaya equilibrando. Añadidos puedan ser mucho menores, porque de todas maneras los van a ver, ¿no? Que tengan una comunicación efectiva y afectiva. Para eso hay que trabajar muchísimo todo lo que es la asertividad. Hay que ser asertivos, hay que decir lo que se piensa, lo que se siente y lo que se espera para que la otra persona nos ayude a salir adelante. Eso lo pueden trabajar con una psicóloga ustedes. Una clase de asertividad sería excelente. Una clase de empatía, ¿no? Procurar relaciones sanas. Sanar cualquier dificultad que pudiera haber, que haga tóxica la relación o conflictiva, que nos permita tomar decisiones asertivas, que nos permita mejorar o manejar mejor los conflictos de una manera más serena, más calmada, analítica, inteligente, práctica. ¿No? Los conflictos siempre van a existir, siempre van a estar, pero hay que vivirlos y tratar de manejarlos serenamente. Como decían antes, hay que contar hasta 10, ahora seguramente hay que contar hasta 100, ¿no? Y pedir ayuda, importantísimo. Hay que pedir ayuda si sentimos que es necesario. Solos no podemos. No vamos a esperar a decir, no puedo más para buscar ayuda de un especialista.
Tenemos que hacerlo a tiempo. Tenemos que saber pedir ayuda. Renovarnos diariamente, renovar nuestras rutinas. Estamos en casa, renueven sus rutinas, mejoren sus hábitos en base a sus reales necesidades. Organicen mejor su tiempo. No asuman más de lo que puedan manejar. No acepten, como les decía, no acepten lo que otros les vayan a brindar. Recuerdo la historia de un rey que estaba comiendo píparamente y de repente deja por ahí algunos desperdicios, algunos restos y llama a su sirviente y le dice, oye, le dice, he escuchado que Juanito es bien pobre, anda y llévale estos desperdicios para que se alimente. Y se los lleva este buen sirviente con mucha tristeza, con mucha pena, le lleva la fuente de plata con los desperdicios. Juan dice, mi rey, mi señor, te manda esto, le dice. Lo recibe Juanito, entra a su casa, se toma un poco de tiempo, limpia la bandeja, la deja brillando nuevamente y le pone las más bellas flores que habían en su jardín. Y sale y le da al sirviente la fuente y le dice, por favor, le dice, en agradecimiento, llévele esto a nuestro rey. Y el sirviente le dice, pero ¿cómo, Juanito? Le dice, él te ha mandado sus desperdicios y tú le mandas las más bellas flores de tu jardín. Y Juanito le responde, es que cada uno da lo que posee. No hay que recibir regalos dolorosos de otras personas. No asumir más de lo que ya nosotros tenemos. Otra recomendación es atender su espiritualidad, ¿no? Promover una transformación. ¿Para qué? Yo estaba recordando en mis clases, yo estudié en Italia, entonces ustedes, por ejemplo, cuando escuchan la palabra bendecir, ¿cuál es el origen de la palabra bendecir? Tiene su origen en dos verbos. El verbo bene, que dice que significa bien, y el verbo dire, que significa decir. Benedire sería bendecir, decir. Mientras male dire sería maldecir. Cuando decimos bien de algo o de alguien, estamos bendiciendo. Cuando decimos mal de alguien, estamos maldiciendo. Y recordemos que todo eso regresa como boomerang. Hemos iniciado el 2021 con regalos e ilusiones que están fortaleciendo nuestros lazos emocionales, afectivos, espirituales, conmigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con lo creado que estamos admirando más ahora, pero también con lo trascendente. Muchos de nosotros creyentes con Dios. Aprendamos también a superar retos, a superar los miedos, a aceptar los retos y también aceptando la muerte como parte de nuestra vida. Y aprendamos también a dar y recibir regalos emocionales.
Vivir el día a día como se presenta, con serenidad, como les decía. Alegrar el momento, celebrar los regalos maravillosos que estamos recibiendo apenas abrimos los ojos. Vemos que el planeta está mejorando, le estamos dando un respiro a la naturaleza, agradecemos el aire que respiramos, los rayos de sol, el agua que bebemos, los alimentos que llegan a nuestra mesa, el tiempo y la oportunidad que tenemos para renovarnos, para cultivarnos y ser mejores personas, sentir bien, hablar bien, hacer el bien, buscar el bien, nos hará mejores personas. Yo les agradezco muchísimo el que me den la oportunidad de tocar estos temas y de gozar de la atención que han brindado. Les deseo lo mejor, les deseo que superen esta situación. Déjenme ver que Ivonne, ¿estás en línea? Porque quiero verlas, sorry. No las puedo ver porque estoy en pantalla, entonces no las puedo ver. Y veo ahí unos chats que voy a leer. Muchas gracias. Linda, Flor Casano, gracias a ti. No veo más, déjame ver. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Podría hacer otra pregunta, doctora? Dime, Pocha. Soy Vicky. Yo, en el sentido religioso, yo digo, tengo que llevar mi cruz porque he pecado. Dios mío, ayúdame a cargar mi cruz. Y por otro lado, no ayuda a sanar. Quiero estar sana. Sáname de estos males, de estas enfermedades. ¿Qué es lo que debo pedir? Porque las dos cosas me parecen diferentes. Es una constante cuando nosotros nos relacionamos con nuestro ser superior, siempre lo que más hacemos es pedirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entramos en contacto con nuestra realidad y nos damos cuenta que tenemos necesidades. Pero tendríamos que empezar por primero darles gracias por todo lo que nos da, ¿no? Darles las gracias por todo lo que nos da. Si tú eres mamá. Sí, abuela también. Ya. Si tu hijo todos los días lo atiendes, le das todo, nunca te da las gracias. Y después, no, te pregunto. Y después el día siguiente te vuelve a pedir. Y no te da las gracias. O te dice gracias y se acabó. Al día siguiente te pide más. O sin pedirte más, sabe lo que él necesita y se lo das. Así es la relación que tenemos con nuestro Creador. Él sabe lo que necesitamos. Entonces, solamente, Señor, tú sabes cuáles son mis necesidades. Me pongo ante tus pies en oración. Me inclino ante ti y te pido que se haga tu voluntad. ¿No? Es una manera de orar y de liberarse de alguna forma de esa tensión que nos da el no poder saber cómo manejar el tema de una necesidad en nuestra vida, ¿no? Saber orar, saber comunicarnos con Él de una manera muy sencilla, de una manera muy tranquila, muy serena. Señor, aquí estoy a tus pies. Tómame con tus manos, a la Virgen, Madre Santísima, cúbreme con tu manto, protégeme. Te doy las gracias por todas las bendiciones recibidas. Hoy he podido comer, hoy he podido abrir mis ojos, hoy he podido abrazar a mis seres queridos. Gracias, gracias, gracias. Porque eso es lo que nos está concediendo el día a día.
¿no? El tema de la oración es un tema bastante profundo. A mí me da mucha pena cuando toco esos temas porque el tiempo es muy limitado y aparte de eso que hay un silencio tal en estas comunicaciones que es como si estuviera hablando sola, entonces me limita un poco, porque yo soy más profesora de pizarra, soy más profesora de ambón, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esto es nuevo, soy primitiva. Me están dando la oportunidad de aprender, de aprender a comunicarme con ustedes, a transmitirles de una manera sencilla y breve los temas que más les interesan, ¿no? Como les digo, ustedes son privilegiadas de tener en el CAM, la gran mayoría, porque no todas son del CAM, de tener profesionales que las pueden ayudar muchísimo, emocional y físicamente, ¿no? Le agradecemos mucho. A ustedes las gracias por la paciencia, por estar ahí calladitas, escuchando. Yo decía, ¿sabes qué, Luz? No quiero hablar y hablar, quiero que participen, quiero que hablen, etcétera, etcétera. Entonces no sé si lo que les he dicho ha estado tan interesante que han estado ahí tranquilitas, ¿ah? O si han estado por ahí esperando que yo termine. Muy interesante. Muy buena, muy interesante, Pochita. Gracias. Ahí le dejo mi escrito. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. ¿Quién es? Rebequita, ¿no? Rebequita, sí. Gracias, Rebequita. De nada, a ti. ¿Quién más? Carmencita Clavo de Chancar. Quinita Calvo, gracias, Pochita, dice. Eso es así. No, está muy bien, Linita, muchísimas gracias por ingresar. ¿Quiénes más han quedado? Vicky, ¿quiénes más están? A ver, voy a ver. Está mi gobernador todavía. Vicky. Señora Pochita. Está Carmelita, Genaro, Erfilia. Muy bien, tú sabes que tu nombre es muy, muy raro de encontrarlo. Es igual que el mío, Felipa. ¿No? ¿Te gusta tu nombre? No te escucho. Abre tu micrófono. A mí no me está preguntando. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí te escucho. Sí, ahora ya, sí. Cuánto gusto. Sí, cuánto gusto. Soy Erfilia Príncipe. Soy amiga de Luz, de la Clínica Virgen del Carmen. Así que me da mucho gusto de conocerla y encantada de su charla. La verdad que nos fortalece mucho en esta época tan crítica, ¿no? Tan crítica emocionalmente, ¿no? Y con tanta crisis también, pues, ¿no? Y su charla justamente va para eso, para fortalecernos y saber llevar este momento para todos. Así es. Me agradezco. Nosotros le agradecemos mucho. Estaba tu nombre, Erfilia. Ah, bueno. Bueno, no sé mis padres de dónde lo sacaron, pero ellos eran ancachinos, entonces no sé de dónde lo sacaron. Igual yo mi nombre es Felipa. Entonces en el colegio me hacían bullying, ahora ya sé que era bullying. Me decían que yo era el niño Felipillo. Y no quería que me digan Felipa, pues entonces mi abuela, yo nací antes de los 7 meses y pesaba menos de 1 kilo, porque éramos mellizos con mi hermano, él pesaba 1 kilo a 100, yo pesaba 1 kilo, entonces mi abuela me puso de sobrenombre Pochita, porque dice que en España le dicen pochitas a las cosas muy, muy pequeñitas, ¿no? Pero sí, entonces me acostumbré a Pocha, y ahí está mi gobernador, que todo el mundo me conoce como Pocha, inclusive me conocen como Pocha Urbina, y el que es Urbina es mi esposo, pero yo les digo, bueno, cuando me preguntan por qué dices Pocha Urbina, le digo, porque hay hombres que merecen la pena que uno cambie el apellido, porque
Claro, seguro que sí. ¿Qué doctora desmiente aquello que los 7 vecinos no logran un futuro bueno? Así es, ¿no? Mi hermano sí falleció al mes de nacido. Entonces, pues imagínense, hace unos cuantos años, daban a luz en la casa, entonces la persona que atendió a mi mamá se asustó cuando vio que yo salí pequeñita y tan chiquita y no se dio cuenta que venía mi hermano y él nació al día siguiente y cogiendo el líquido amniótico. Oh, se ahogó. No lo superó y murió al mes, ¿no? Una preguntita, ¿habrá otra segunda charla? ¿Habrá una segunda charla? ¿Sobre qué quieres? Cuéntame. A ver. Me gustaría sobre la ansiedad, el estrés. Ajá, muy bien, vamos a verlo, vamos a conversar. Me gustaría escuchar sobre, ahora que estamos en este confinamiento, casi La mayoría estamos está con sufriendo de estrés, insomnio. Para empezar, ansiedad. ¿tú eres Vicky? Sí, yo Vicky. Sí, Vicky, para empezar te digo, escucha música. Ajá. Escucha música, te va a hacer mucho bien. Cuando te vengan algunos pensamientos agobiantes, prende tu radio, pon tu música. Vas a ver tú cómo te relajas mentalmente inmediatamente. Es una buena terapia. La verdad que este encierro trae muchos problemas psicológicos. Así es. Tengo también una prima que tiene problemas psicológicos y emocionales, lo que antes no lo tenía. Necesita ayuda. ¿No? Sí, ella dice que... Hola, no puede. Por ejemplo, la puedes llamar constantemente, hablarle cosas positivas, nada negativo, nada. Exacto, sí, tiene razón, porque ella... positivas, ¿no? Así es. No tolera las cosas negativas, la deprime mucho cuando le hablan cosas negativas. Sí, que no vea las noticias, que escuche la radio. Se pueden escuchar las noticias mucho mejor por la radio que en el televisor que nos está alimentando, ¿no? Exactamente. Son las imágenes. A ustedes les pasa lo mismo que les debe haber pasado lo mismo que me pasaba a mí cuando mis hijos estaban pequeños o adolescentes, que ya existía el televisor y había televisor en la cocina, en la sala, en los cuartos, en todas partes. Entonces la comunicación era un poco más pobre, ¿no? ¿Y qué pasaba? Yo me daba cuenta que al tener el televisor ahí en la cocina, porque yo lo necesitaba, porque decía, mientras hago mis cosas, veo mis programas, etcétera, etcétera, hasta un buen día que me di cuenta y dije, yo veo los noticieros y mis hijos están tomando el desayuno, comiendo, viendo ahí los cadáveres, viendo las imágenes. No más televisión a la hora de los alimentos, ni a la hora en que estamos juntos, ¿no? Claro. Sí, sí. Así es. Eso es importante, ¿no? Evitar hacer algunas cosas que no son positivas. Así es. Eso es lo que sucede pues con mi prima, ¿no? Dice, no, que me llama a mí porque a veces le hago reír, le hago sonreír, pero me dice, ¿tú de dónde sacas fuerte cuando tu esposa también falleció? Y le digo, yo tengo que dejar pasar los malos sufrimientos para volver a renacer y poder seguir adelante, si no, no puedo, o sea, con ideas negativas no se puede. Entonces, uno hay que salir así, pero en su momento, claro, a ser un poco fría, ¿no? En su momento lloraste, sufriste. Por supuesto que sí. Sufriste la tristeza, la pena. Así es. ¿No? Pero importante, por ejemplo, cuando la tristeza llega, el dolor llega, hay que abrirle la puerta, amigas. Hay que abrirle la puerta y dejarlo entrar. No lo podemos evitar. Hay que dejarlo entrar. Hay que vivirlo. Hay que llorarlo y orarlo. Y después de eso, acompañarlo a la puerta y despedirlo. Porque no lo podemos evitar.
nos va a Así dejar es. escapar, no nos va a dejar escapar, Así pero es. hay que saber Así es como- aceptarlo, curarlo, sanarlo y después dejarlo ir, ¿no? Pero Así necesitaste tiempo, no fue de un día para Por otro. supuesto. Es como Hay- un imán que está ahí, ¿no? Así es. Hay duelos patológicos que se llevan hasta la tumba. Ajá. Hay que saber manejarlos. Hay que Y saber los lleva a la muerte, sí. Así es. Sí. Les agradezco Sí. muchísimo, Margarita, Elizabeth, Linita, las que estoy viendo. Muchas gracias. Les doy las gracias, Rebequita, a todas les doy las Muchas gracias a por usted. sus Interesante el comentarios. tema, muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias, Pochita. Regrese, por favor, regrese. Muchas gracias. Sí, pero voy a regresar a contarles algunos chistes, porque me encanta. Ay, A ver, uno, aunque sea un A hito. ver, claro, uno aunque sea. Un hito, No puedo, en este momento mi Uno mente... un hito. Uno cortito. Es una broma, es una broma. Licenciada Es una broma. Licenciada Pocha Díaz. Sí. Sí, licenciada Pocha Díaz, ¿me escucha? ¿Qué tal? Soy Lila del Águila, la promotora del Centro de la Mayor de Lila, Surco. qué gusto. Quiero agradecerle No te veo enormemente bien. este apoyo. Sí, es que estoy en contraluz a veces. Ahora sí te veo. Quiero agradecerle enormemente a nombre del Centro del Adulto Mayor. Yo sé que nuestras usuarias que han acompañado el día de hoy han quedado gratamente impactadas por sus palabras, que vienen en un momento muy especial y le agradecemos de todo corazón a nombre del Centro del Adulto Mayor esta oportunidad que nos da de escucharla. Muchas gracias. Y yo a ustedes te deseo muchos éxitos en tu labor en el CAM, Lila. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para Y el todas. chiste, falta el chistecito, falta el chiste. que te vaya lindo, doctora. Que vaya Eso lindo. Eso queda pendiente, dice, para la próxima va a ser doble. Gracias. Gracias, Pochita. doctora. Muchísimas gracias. Porque Muchísimas gracias. muy Buenas bonita, noches. muy interesante, mucha ayuda, Claro. bastante, sí, Vicky, bastante ayuda. hasta la próxima. Vicky. Chao. Chao, doctora. Sí, yo. No, la otra señora está muy emocionada. ¿Cómo se llama la señora que tenemos? Carmelita. Sí. Carmelita. Gracias Muy por tus agradecida. emociones, por tus lágrimas. Gracias por compartirlas. Gracias. Que el Señor te bendiga, que te dé la fuerza. Situación difícil. A usted también. Que Dios la bendiga siempre. A ti también, a ti también. Si necesitas ayuda, ya sabes, tienes que recurrir a alguien que te acompañe. ¿Ya? Sí. Ok. Pero ahora por este motivo de la pandemia, pues no se puede. Una A llamada, veces una uno llamada quiere. a alguien que tú sepas que te quiere mucho. Eso sí, para que No te a olvides. veces se acuerdan, me llaman y a veces no contesto porque me llaman el celular y mi celular se ha muerto antes que yo. Y así que Oye, qué bueno. Que se mueve el celular, está bien. Qué bueno, ahí está, ya Carmelita nos contó el chiste. Ya ve. Ya hizo su chiste. Ya se ha reído. Ahí está, ya está más. Una llamada de alguien que nos quiere mucho nos va a cambiar esas emociones, nos va a alegrar el espíritu. Muchas gracias. Okay. Gracias. Un beso, que Dios te bendiga. Dios la bendiga, doctora. Gracias por conocerlas. Gracias, Gracias, Elizabeth, Margarita, Mercedes, Carmelita, todas las personas que están escribiendo. Muchas gracias. Lucecita, estamos finalizando. Perdónenme que voy a hacer una pregunta. Orieta, ¿estás ahí? Se ha retirado, creo. De repente ya salió, sí, pues.
A Ok. Flor, pregúntale. A Flor Casano. Flor, ¿estás por ahí? Ya se fue. Ya se fue. Claro, pues ya tienen cosas que hacer la mayoría. Así que nos despedimos, les agradezco Chao, muchísimo chao. su atención y sus comentarios. Muchas gracias. Lucecita, Muchas gracias. todo está dispuesto. Ya, en nombre de la Asesoría de la Familia y la Mujer del Distrito H3, agradezco a la licenciada Felipa Díaz por su magistral exposición. Es un tema interesante. Muchas gracias, Pochita. A ti, Lucecita, te quiero mucho. Yo también. Agradezco a nuestras autoridades leonísticas, en especial al gobernador del Distrito H3, Luis Galarza Rosasa, al primer vicegobernador y coordinador GLT del Distrito H3, Ronald Puma Guzmán, por el apoyo brindado a la realización de esta charla. Agradezco a los invitados en general su valiosa presencia y participación en el evento, por quienes nos esforzamos para ofrecerles temas interesantes. Agradezco a nuestra compañera Ivonne Cárdenas por su valioso apoyo en el uso de la plataforma. Ahora invito al gobernador del Distrito H3, compañero León Luis Galarza Rosasa, para que proceda al cierre del evento. Gracias, profesora de la Familia y la Mujer, Luz Alcázar. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la organización de esta charla dentro de las charlas que ha hecho la coordinación GLT. Igualmente felicitar a Felipa Pocha Díaz de Urbina por su interesante exposición sobre el sufrimiento, un misterio que habla. Ha sido para mí también muy gratificante escuchar esta sensación o vivencia que padecemos los humanos en circunstancias diversas, ver cómo podemos sacar provecho de esta situación. Como se ha dicho, es una oportunidad de mejora, es lograr superarla, cómo abordar, como le ha puesto ella, este sufrimiento para luego ser otra persona, renacer como el ave fénix o como el árbol que brota de nuevo, un retoño que sale con más fuerza. Ha sido muy ilustrativo, Pocha. Te felicito, tú siempre nos tienes acostumbrado a excelentes temas. Esperamos, como lo han dicho, que sea la última. Agradecer a las socias leonas e invitadas que han estado esta tarde. Y será otra oportunidad y sin más, pues damos por clausurado esta charla del presente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias Chao, a chao, las chao. autoridades del Club de Leones, a la Luz Alcázar y a la licenciada Felipita, Pochita. Gracias. Muy buenas noches, dulces sueños. Buenas noches. Por favor, a dormir, se van a dormir, no vengan a hacer travesuras, no vengan a hacer travesuras. Al contrario, hay que hacer travesura. Yo los invito a hacer travesura. No hagan travesuras, dice la señora. Qué bien, Marta. Hay que hacer travesura. Yo los invito. Exacto. Nada de travesuras, a dormir, Al contrario, hacer travesuras es rico. No puede vencernos. No podemos dejar vencernos. Seguimos hasta el final. Chao, Carmelita. Chao, Luz. Chao, chao. Gracias. Chao, Carmenita. Chao. Chao. No quiero que se pague acá este de acá. Quiero que se pague esto. Ya.
¿Este es micro? ¿Micro? Ah, ¿Cuál micro? este. No, este